Bueno, pues en el anterior vídeo hemos estudiado las ecuaciones diferenciales. En concreto hemos estudiado las ecuaciones en variables separadas. Entonces vamos a continuación a estudiar otro nuevo tipo de ecuaciones diferenciales, que son aquellas que se reducen a ecuaciones en variables separadas. Recordemos que las ecuaciones en variables separadas quizá que sean de lo más sencillo que nos podemos encontrar a la hora de resolver una ecuación diferencial, ya que aparece en cada término una distinta variable, es decir, por un lado estarían las x, las variables independientes, y por otro lado las y's, las funciones desconocidas. Entonces, ahora a continuación vamos a ver ecuaciones diferenciales que se van a reducir, que va a ser posible expresar en variables separadas. Tal es el caso de la ecuación diferencial en la cual tenemos que la derivada de y, diferencial de y con respecto a x, es una función de la forma ax más b por y, es decir, que aparece ax más b por y en la expresión de uno de los miembros de la igualdad. Entonces podemos hacer el cambio de variable u igual a la expresión que tenemos ahí dentro de la función. Es decir, que donde haya ax más b por y, ponemos que eso sería u. Entonces, si derivamos con respecto a x, pues diferencial de u con respecto a x sería a, que suponemos que es una constante, a y b, a por la diferencial de x con respecto a x, que es 1, por lo tanto sería a más b por la diferencial de y con respecto a x. Tenemos que dejarlo expresado porque no sabemos la función y cómo es nuestra función desconocida que debemos calcular. Entonces, por otro lado, en esta expresión, si hemos hecho la sustitución ax más b por y igual a u, pues entonces en lugar de poner f de ax más b por y, pues podemos poner f de u directamente. Y fijémonos que diferencial de y con respecto a x, si nos vamos aquí, es precisamente f de u. Con lo cual podíamos expresar de manera más sencilla, o de otra manera, mejor dicho, lo anterior, como diferencial de u con respecto a x es a más b por f de u, que es diferencial de y con respecto a x. Con lo cual, si pasamos todo esto dividiendo y este diferencial de x lo pasamos multiplicando, porque está dividiendo a diferencial de u, nos quedaría esta expresión donde tenemos ya variables separadas. Por un lado, nuestra nueva función u, y por otro lado, nuestra diferencial, nuestra expresión en x. Entonces, pues simplemente integrando en ambos miembros, se nos quedaría que es igual ambas expresiones. Si estas dos expresiones, estas dos funciones son iguales, entonces sus primitivas, sus integrales son iguales, salvo una constante. Por tanto, a partir de ahí podríamos calcular u y entonces ya pues calcularíamos i. Vamos a verlo con un ejemplo para que se entienda un poquito mejor. Entonces, por ejemplo, si tenemos la diferencial de y con respecto a x, que es 3x más y, tenemos esta ecuación diferencial, o dicho de otro modo, y' igual a 3x más y, pues vamos a intentar resolverla. Fijémonos que tenemos una expresión como algo por x más algo por y. En este caso, a es 3 y b sería 1 en la expresión que tenemos arriba. Entonces, llamando a toda esa expresión la nueva variable u o z, o la expresión como queramos, por ejemplo la llamamos z,
La nueva función z o u, ya digo, como se quiera llamar, sería 3x más y. Entonces, derivando, como hemos hecho en el caso anterior, la diferencial de z con respecto a x sería 3 por la derivada de x con respecto a x, que es 1, es decir, 3, más la diferencial de y con respecto a x. Entonces, si despejamos, pasamos el 3 que está sumando con signo más, lo pasamos con signo menos, nos quedaría que la diferencial de y con respecto a x sería diferencial de z con respecto a x menos 3. Y eso lo vamos a sustituir en la expresión inicial, donde, por cierto, esto de aquí es z. Lo hemos llamado z. Por tanto, esto de aquí es diferencial de z con respecto a x menos 3 y esto de aquí es z. Entonces, ahora podemos trabajar en esta expresión y pasamos el 3 al otro miembro para que se nos quede diferencial de z solo en un miembro, y ahora esto lo tendremos que pasar dividiendo y diferencial de x multiplicando para tener esta expresión de aquí, esta expresión que se puede apreciar aquí. Entonces, ahora, si integramos, pues tendríamos que esas dos expresiones son iguales siempre más una constante. Siempre son iguales excepto en una constante. Y por tanto, integrando, pues en este caso es sencillo. Aquí tendríamos la integral del logaritmo neperiano del denominador, z más 3, igual a la integral de diferencial de x, que es x, más k, más una constante. Entonces, pues a partir de ahí, elevando en ambos miembros o tomando las exponenciales en ambos miembros, pues se nos eliminaría el logaritmo, nos quedaría z más 3 igual a e elevado a x más k. Y e elevado a x más k es e elevado a x por e elevado a k. Y llamamos c a e elevado a k, a esa constante k. Con lo cual, pues de ahí podríamos deducir cuánto vale z, que z, por lo tanto, es c por e elevado a x menos 3. Claro, pues con esto ya sabemos lo que vale z. Sustituimos en esta expresión, z vale c por e elevado a x menos 3 es igual a 3x más y. Y por tanto, a partir de ahí, y despejando será c por e elevado a x menos 3 menos 3x. O mejor dicho, menos y, fijémonos en este signo menos, sería c elevado a x menos 3 menos 3x. Y por tanto, si quitamos el signo, tendríamos que y es menos c por e elevado a x más 3 más 3x.